Les bendiga a ustedes, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Primero agradezco profundamente al Señor el que me permite estar una vez más aquí en Colombia. Y en segundo lugar, pues el poder estar aquí. Agradezco la invitación del pastor Darío para poder estar aquí en esta iglesia. Realmente siempre para mí es un gusto el poder visitarles desde la primera vez hace algunos años. Y bueno, el Señor nos ha dado esta oportunidad. No sé si este es un día de culto regular o bueno, pues eso todavía le pone más, una dosis más de agradecimiento al hermano. Porque hace unos días él me decía que si había la posibilidad de estar aquí, le digo, pues es que todavía no sé, y al final le dije, mire, yo podría el jueves, no, intentando modificar el itinerario de servicios que ustedes tienen, pero él fue muy amable al poder convocarlos para que el día de hoy estuviesen aquí. Y bueno, yo solamente le pido al Señor que Él recompense el esfuerzo que han hecho al estar aquí en un día que no es de culto regular para poder escuchar la palabra. Así que todo mi amor hacia ustedes, hacia el pastor que siempre me ha tenido la confianza para poder pararme en este púlpito, y uno siempre lo que trata es nunca defraudar la confianza de quien se la deposita a uno. Así que reciban saludos del Tabernáculo Luz al Atardecer en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Ellos, sin conocerles, yo creo que la mayoría les aman, y a nuestro hermano amado Darío y a los que ya conocen, pues también les aman. Así que, bueno, en esta noche les digo una vez más, me siento muy agradecido con el Señor. Y mire, veo aquí seguramente el hermano Jorge estuvo predicando. Y sabe que eso es bueno, porque este nivel precisamente es de lo que habla, que uno tiene siempre que... Mire, el hermano Perry dice que en una ocasión el hermano Bran le dijo, mira Perry, tú siempre mantén tu equilibrio en las Escrituras. Y uno pues es lo que trata de hacer siempre, por la gracia del Señor, el mantener equilibrio en las Escrituras. Bueno, después de este breve saludo, les voy a invitar que vayan a sus Biblias, a la segunda epístola del apóstol San Pablo, el capítulo 2, verso 1 y 2. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2, después de leer la Escritura, entonces estaremos inclinando nuestros rostros para orar al Señor y poner en sus manos la predicación de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 2. Dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Vamos a orar. Padre celestial, en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Primeramente, oh Dios, me presento ante ti con un corazón agradecido por esta oportunidad que me das de poder estar en esta iglesia, Señor, para poder escuchar o para hablar tu palabra y para que tu pueblo venga a escucharla, Señor Jesús, sabiendo, Padre, que de mí mismo yo no tengo nada, Señor, no puedo traer nada. Por eso es que solamente me deposito en tus manos y te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de mi persona, de mis pensamientos, de mis palabras, de mi razonamiento, Señor, de mi ser completo, para que palabras de gracia y de vida puedan salir para tu pueblo, Señor. Padre, honra la fe de cada uno de ellos al estar aquí en esta noche, Señor Jesús, y que tu palabra salga con libertad y que pueda ser recibida en cada corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento. Mire, esta escritura, ayer precisamente allá en casa la estaba examinando. Y regularmente siempre cuando predico, no solamente en la iglesia, sino en los diferentes lugares donde lo hago, siempre trato de ponerle un tema o un título a lo que voy a hablar para llevar una directriz de lo que quiero decir. Y en esta noche voy a hablar un pensamiento que espero que no le suene raro, y no es mi intención que suene de esa manera. Y quiero hablar sobre un tema que le he titulado Enseñados para enseñar. Parece como un juego de palabras, pero lo tomé precisamente examinando esta escritura, lo que Pablo le está hablando a Timoteo. Usted sabe que Pablo se refiere a Timoteo como su hijo,
Todos sabemos que Pablo desde luego nunca se casó, según la historia y lo que dice el profeta de Dios, pero Timoteo era su hijo en el Evangelio, así como lo fue Tito y algunos 2, 3 que Pablo habla en sus epístolas, que eran sus hijos en el Evangelio porque él los había engendrado por la palabra de Dios. Así como el hermano Branham habla del hermano, el que tenía una iglesia en Jeffersonville, Rutherford, él también dijo que era su hijo en el Evangelio. Ahora, mire, si uno comienza a examinar esta escritura, no está claro lo que Pablo pensaba al escribir cuando él dice, y lo que has oído de mí entre muchos testigos. Algunos ven la referencia a los testigos de la ordenación ministerial de Timoteo, pero mediante muchos testigos indica a los muchos testigos que podrían testificar de la clase de enseñanza que Pablo le había dado a Timoteo. Mire, Pablo a su vez, porque mire, cuando Jesús habla, él dijo, la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Pablo mismo dijo que uno puede tener muchos ayos, es decir, muchos instructores, muchos tutores a lo largo del camino, dijo, pero solamente tenemos un Padre. Yo creo que todos nosotros reconocemos a alguien como nuestro Padre espiritual, aquel que nos engendró en la palabra del Señor. Quizá en el trayecto estuvimos en una iglesia, quizá en otra, y en ese proceso, bueno, nos instruyeron de una manera, quizá de otra. Pero Pablo reconoce aquí a Timoteo como su hijo en el Evangelio. Y él indica, como le decía, a los muchos testigos que podrían testificar de la clase de enseñanza que Pablo le había dado a Timoteo. Esto es muy importante porque, mire, la instrucción de confiarla a otros maestros es importante para que podamos comprender el desarrollo de la iglesia primitiva. Porque una cosa le digo, que Dios no cambia a su patrón. El programa de Dios en la antigüedad debe ser el mismo programa de Dios hoy en día. Por eso el profeta de Dios habló del sermón y lo hizo a manera de pregunta: ¿cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que no. La Biblia dice, en el Antiguo Testamento dijo en el libro de Malaquías, porque yo Jehová no me mudo, es decir, yo Jehová no cambio. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, cuando uno examina lo que sucedió en la iglesia primitiva, eso nos va a servir a nosotros para saber cómo nosotros debemos de asumir la parte que a nosotros nos corresponde. El hermano Branham habla de una iglesia alfa y una iglesia omega. La iglesia alfa fue allá la iglesia primitiva, la iglesia omega es la novia de esta edad. Pero así como Jesucristo dijo que él era el alfa y el omega, el principio y el fin, también tuvimos un mensajero alfa, el cual fue Pablo. Pero ahí no terminó todo, tenemos un mensajero omega, el cual es William Branham. Reconocemos y así lo aceptamos. Ahora mire, entonces aquí nos habla de hombres especialmente seleccionados que poseían dos cualidades. ¿Y cuáles eran estas dos cualidades que nos habla Pablo? Primeramente, fidelidad, y la segunda es habilidad de enseñar, que ellos deberían de ser separados para esta tarea. Mire, la fidelidad corresponde a la disposición de poder enseñar solo lo que Pablo estaba enseñando. Porque él mismo dice en sus epístolas que en su tiempo había otras personas. Por eso dijo, le dijo creo que fue a Tito, dijo: mira, por eso te ordené que fueras, para que veas que nadie enseñe doctrinas distintas. Porque en su tiempo había personas que estaban enseñando que había ocurrido la resurrección, tantas cosas que él mismo expuso en sus epístolas. Entonces, la fidelidad correspondía a eso, precisamente a enseñar solamente lo que Pablo estaba enseñando. Hermano, esto parece muy fácil y hasta simplista, decir, bueno, pues sí, ciertamente todos estaban enseñando lo que Pablo. Bueno, eso podría ser teóricamente. ¿Y por qué digo esto? Porque no todos estaban enseñando lo que Pablo estaba enseñando. Por eso nosotros siempre vamos a hacer énfasis en esto. Le digo, al hablar estas cosas es porque no solamente queremos hablar de hallar, sino que queremos traerlo a nosotros. Esa es la fidelidad. Y la siguiente cosa, lo primero, y la habilidad de enseñar, o sea, estos hombres, aquellos que muchos testigos a los cuales Pablo se refiere, hombres especialmente seleccionados que poseían estas dos cualidades de fidelidad
O sea, fidelidad a lo que estaban creyendo, al mensaje de Pablo, pero la segunda cosa es la habilidad. ¿Cuál era la habilidad? La habilidad de enseñar. La habilidad decía corresponde a la disposición de poder enseñar solo lo que Pablo estaba enseñando, mientras que la habilidad se refiere a la capacidad de poder enseñar. Ahora, no era cuestión solo de enseñar por enseñar, sino de tener estas dos cualidades. Mire, y Pablo implica que esta importante responsabilidad debería de ser cuidadosamente regulada. Ahora, traigámoslo a nuestro tiempo. Si uno intentara aplicar esta norma hoy, parecería que no podría ser posible, porque ¿quién va a regular a quién? Entonces, pero eso no quiere decir mire, supongo que donde quiera hay ¿cómo le puedo llamar? O sea, hay escuelas que le llaman Montessori, quizá aquí no hay, que es una enseñanza donde pues prácticamente no hay un programa, o sea, cada quien hace lo que piensa que es mejor. Pero yo nunca he creído que la novia de Jesucristo sea una novia Montessori. O sea, tiene que haber un orden. Por un lado está el extremo en el cual ese orden a veces implica que el hombre esté sobre el hombre y que el hombre le regule, le diga qué hacer, qué no hacer, qué decir y qué no decir. Bueno, ese es solamente un extremo. Pero por el otro lado encontramos el otro extremo, que es aquel en el cual la persona, como dicen por ahí, es libre como el viento y hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Pero yo creo que uno lo tiene que traer a un centro, porque como le decía, ¿quién podría regular a quién? Bueno, pero al menos yo digo esto. Tiene que haber una autorregulación. O sea, yo me regulo a mí mismo. Pero, ¿bajo qué criterio? Basada en los principios y normas de la palabra de Dios y del mensaje de restauración. Porque mire, Pablo le instruye a Timoteo que retenga lo que él mismo le había enseñado. En 2 de Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, Pablo está direccionando a Timoteo, le está diciendo: mira, lo que tú oíste de mí, eso es lo que vas a retener en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Porque mire, Timoteo tuvo, voy a decirlo de esta manera, el mejor mentor que alguien pudiese haber tenido. ¿Y quién era? Era el apóstol Pablo. Por eso Pablo también le sigue diciendo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. O sea, lo que Timoteo había aprendido, no lo había aprendido de algún rabino judío, porque usted sabe, Timoteo, y yo ahí sí no sé bajo qué circunstancia fue que su madre se involucró con un griego, porque la Biblia dice que su madre era judía, pero su padre era griego. Una cosa sabemos, hermano, que la salvación no se hereda, pero lo que sí se hereda es la fe. Y eso es escritural, porque Pablo le dijo que la fe, la cual venía de su abuela Eunice, y esa fe finalmente vino a ser depositada en Timoteo. Imagínense usted, Timoteo hace 2000 años, él estaba entre dos pareceres, quizá por un lado teniendo una madre judía, guardadora de la ley, y por el otro lado teniendo a un padre que contrastaba su creencia, porque él creía en Sócrates, en Aristóteles y en todos los filósofos griegos. Pero aquí hubo algo. La balanza se inclinó hacia la fe de la madre, y por eso la Biblia dice que desde que Pablo lo vio, él vio algo diferente en ese muchacho, y él dijo: este muchacho a mí me va a servir, y ciertamente que le sirvió. Por eso Pablo le dice: mira, tú persiste en lo que tú has aprendido, pero también de quién lo has aprendido. Pablo no estaba apuntando a otro lugar, él sabía que Timoteo lo que había aprendido, lo había aprendido de él. Hermano, esto es de vital importancia y el profeta de Dios lo enfatiza. Por eso es muy importante tener la enseñanza correcta impartida por el maestro correcto. Mire, el profeta de Dios ha hablado algo muy maravilloso en Hebreos capítulo 3, predicado el 1 de septiembre del 57, párrafo 28 al 30. Dice: sí influye a donde uno asiste, a qué iglesia uno va y qué maestro le enseña a uno. ¿Sabían ustedes? Eso tiene algo que ver. Por lo tanto, nosotros debemos buscar lo mejor que podamos encontrar para que recibamos lo mejor, no porque sea sociable y demás, sino por la verdadera enseñanza de la Biblia.
Esto es algo que ya el profeta nos está trayendo a nosotros, nos está involucrando. Hace unos momentos estábamos hablando de Timoteo. Timoteo obtuvo lo mejor que podía haber en su día, que es sentarse bajo el ministerio de Pablo. Pero aquí el profeta de Dios lo está trayendo a nosotros hoy en día. Y mire, él siempre tenía un referente bíblico para hablarnos de esto. Dice, miren, en una ocasión, cuando Israel había salido al desierto con sus ejércitos y anduvieron vagando por 7 días y les faltó el agua, y estando ya para morir, dijeron, oh, si hubiera un profeta cerca. Bueno, Elías, el profeta, ya no estaba. Y uno de ellos dijo, tenemos aquí a Eliseo. Él le derramaba el agua a Elías en sus manos. Y dice el profeta de Dios, ven con quién se asociaba. En otras palabras, aquí está Eliseo, que se relacionaba con Elías. La palabra del Señor está con él. ¿Lo captan? Él había sido instruido correctamente y él dijo, él está aquí, vamos y consultemos con él, porque su maestro había sido Elías y en él están las enseñanzas de Elías. Eso es lo que el profeta parafrasea Segunda de Reyes 3:11, donde se habla de esta historia. Dice, ven la diferencia que hace, seguro nosotros queremos ser instruidos. Ahora, uno de los requisitos que Pablo, porque mire, parece que en esta noche solamente me estoy refiriendo, si nos van a enseñar, tiene que ser un maestro, pero permítame llevarlo a algo. Uno de los requisitos que Pablo requiere del pastor, según 1 Timoteo 3:2, es que sea apto para enseñar. En el Antiguo Testamento hay una referencia sobre la capacidad del pastor de enseñar. No es que sea un maestro en sí mismo, pero tiene que tener esa capacidad. Pareciera que uno dice, bueno, es que el pastor tiene que tener la capacidad de apacentar las almas, y es parte del deber de un pastor. Por eso yo he dicho, y no que mis dichos sean el absoluto, ni que yo tenga la razón en todo, pero realmente el ministerio de pastor inicia cuando se baja del púlpito. Aquí puede venir un maestro, un evangelista, un apóstol, un profeta, y bajándose del púlpito se acabó su función. Pero de un maestro es otra, pero de un pastor es otra cosa. Porque la consejería, todo lo demás que una iglesia requiere, pues no la va a recibir. Bueno, se da del púlpito, pero a veces hay problemas específicos que se tienen que tratar de una manera específica. Ahora mire, le decía que que en el Antiguo Testamento hay una referencia sobre la capacidad del pastor de enseñar. Y esta se encuentra en Eclesiastés 12:11. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados, la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces esto es lo que dice la Biblia. Y por eso, el que un pastor, según Pablo dijo, fuera apto para enseñar, tenía su propósito. Mire, en Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra que es conforme a la doctrina, para que también, él está hablando del obispo, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Ahora, el marco de referencia para Pablo es la sana doctrina. Mire, en sus cartas Pablo enfatiza 4 veces estas palabras. Lo acabamos de leer aquí en Tito 1:9, pero también en 1 Timoteo 1:10, en 2 Timoteo 4:3 y en Tito 2:1, él habla de la sana doctrina. Pero ¿qué es para nosotros hoy en día la sana doctrina? Mire, esta sana doctrina que Dios ha enviado es el mensaje de la hora. El profeta dice en Alimento Espiritual en su debido tiempo, predicado el 18 de julio de 1965, párrafo 143. Dice, pero el Señor me dio lo que yo debería de hacer en mi mensaje. Pero él dijo, haz la obra de evangelista, prueba plenamente tu ministerio, porque la hora vendrá cuando no soportarán la sana doctrina. Y luego el profeta de Dios dice, esto se ha cumplido, toda iglesia denominacional me ha rechazado. Mire, ¿por qué? Mientras él viajaba por el mundo, por los Estados Unidos y por los países donde él fue, trayendo, la gente lo conocía como un evangelista, todo el mundo lo quería tener en sus iglesias. Pero hubo un quiebre.
Y este quiebre fue en 1962, porque cuando él habla del presente estado de su ministerio, él está hablando de Elías, habla de mismo Señor Jesús, habla de Pablo, cómo es que llegó un tiempo en su ministerio que hubo una vuelta de esquina, cuando la gente ya no lo quería tener en sus medios. Mire, el hermano Branham, él por una visión del Señor se muda a Tucson en enero de 1963. Cuando él llega, bueno, los ministros pues pensaron quizá viene a hacer una campaña de 1, 2, 3, 4, 5 días, pero cuando se enteraron que él había llegado para quedarse, porque el Señor nunca le dio una fecha específica en la cual él tenía que regresar a Jeffersonville, ellos se comenzaron a poner en guardia. Pensaron que a lo mejor William Branham venía a proselitar y a sacar de las diferentes iglesias miembros para formar su propia congregación. Y haciendo como un resumen en el sermón ¿Qué casa me edificaréis?, él dice, yo he estado aquí en Tucson durante 3 años. Dijo, y nadie me ha invitado a predicar. Dijo, solamente el hermano Mac. Y era el único. ¿Por qué? Por eso el profeta de Dios dice, esto lo está diciendo en 1965, porque recuerde, cuando él habla del presente estado de mi ministerio, así le puso el título al sermón, él toma precisamente esa escritura de segunda de Timoteo, y él la remite aquel día cuando él iba a poner la piedra angular de su iglesia, que el Señor le dio una visión. Y en aquella visión él veía su tabernáculo, porque la gente se escandaliza y dice, bueno, él por qué tiene un crucifijo aquí y otro acá. Fue porque él vio en la visión. Él dice que él vio el tabernáculo lleno, y lo dijo en 1962, tal y como está hoy. Así fue como el Señor se lo mostró. Pero también la visión le dijo cuando él vio, usted sabe, en ese día iban a poner la piedra angular, el cimiento, parte del cimiento. Y entonces el Señor le muestra un tabernáculo no solamente terminado, sino repleto de gente. Y entonces él dice que le dijo al Señor, Señor, gracias por darme un tabernáculo tan hermoso. Y entonces parece que él recibe un revés, porque el Señor le dijo, pero este no es tu tabernáculo. Oiga, ¿cómo? Ellos, el profeta mismo lo dice, se empeñaron con $2,000 que pidieron prestados en tiempos de la depresión, donde dice el profeta que aún las madres de familia le racionaban la comida a sus hijos para poder aportar para el terreno, y él estaba bajo gran expectativa. Como cualquier ser humano, quizás su corazón latía de saber que estaban poniendo el cimiento de lo que sería una iglesia donde él predicaría. Y luego que el Señor en ese mismo momento le dijo, pero este no es tu tabernáculo, hermano, eso desanimaría a cualquiera. Pero no solamente eso, sino que la voz que estaba hablando en la visión le dijo, mira, cuando salgas de esto, lee segunda de Timoteo capítulo 4. El Señor le estaba anticipando que llegaría el momento en el cual la gente realmente no querrían la sana doctrina. Mire, nosotros podemos pensar, bueno, algo tan sencillo y tan obvio. Bueno, ¿por qué la gente no cree la simiente de la serpiente? Tan solo por decir una cosa. Yo recuerdo que cuando yo llegué al lugar donde el Señor me alcanzó, me acuerdo que el pastor me invitaba a platicar con él, y platicamos de diferentes cosas. Yo el asunto religioso no le tenía atención, le ponía atención y me importaba. Pero llegó un momento en que en la charla él, no sé por qué lo hizo, me preguntó, ¿y usted qué piensa que sucedió en el huerto del Edén? Yo había sido criado en un lugar católico, aunque para allá, yo tenía 18 años cuando me entregué al Señor. Ya para ese entonces yo ya no tenía convicciones religiosas. Él le dije, bueno, es que se comió una manzana. Bueno, yo pensé que me decía, pues qué bien, ¿verdad? Yo creo lo mismo que usted. Y me dice así como desdeñándome, me dijo, ¿qué manzana ni qué manzana? Entonces yo dije, bueno, este señor, ¿por qué me está diciendo eso? Entonces le pregunté, bueno, entonces dígame usted que si no es manzana, ¿qué fue? Hermano, y me comienza a explicar. Y al final, al menos yo, como no, a lo mejor como profesante, pero no como practicante de la religión católica, cuando él al final me pregunta, ¿y usted qué piensa de lo que le acabo de decir? Bueno, yo a lo mejor hubiera defendido mi punto, no porque yo fuera celoso de la religión, no, sencillamente por eso. ¿Y sabe qué le dije? Le dije, mire señor,
para mí eso, y sí, me acuerdo en palabras textuales, dije, para mí eso que usted me está diciendo me parece más lógico. No estoy diciendo que era algo más doctrinal porque yo ni conocía la Biblia, pero tan solo pasándolo a través de la lógica, pues para mí me pareció lógico. Yo digo, bueno, ¿por qué la gente, aunque sea, no lo filtra a través de la lógica y que les parezca más lógico? Ahora, solamente es una de las cosas que el profeta de Dios, y hoy en día la gente se rasca las vestiduras, dice, ¿cómo es posible que esa doctrina, bueno, lo que sea, hermano, pero tiene más respaldo bíblico, o tiene, no digo más respaldo, sino todo el respaldo bíblico? Y así tantas cosas que uno puede, es algo que me viene aquí a la mente. Pero entonces, la gente comenzó a rechazar lo que era la sana doctrina. Pero mire, una cosa es la doctrina y otra cosa es la enseñanza de esa doctrina. Mire, en el griego son dos palabras que se usan para cada cosa. Una de ellas es el didac o didache, como yo no sé griego, sí, que se refiere a la enseñanza, generalmente lo que se enseña, y la otra es la didascalía, que es a la doctrina, que es el acto de enseñar. Mire, en el Nuevo Testamento, la doctrina se califica con las expresiones doctrina según la piedad, según 1 Timoteo 6:3 y Tito 1. La buena doctrina, según 1 Timoteo 4:6. Y la sana doctrina, según Tito 2:8 y las otras escrituras que hemos visto, en contraste con los efectos perniciosos de las doctrinas falsas. El problema es que muchas veces a la gente le gusta lo falso en vez de lo verdadero. Ahora miren, llego a mi punto. Cualquier iglesia, para poder ser iglesia, tiene que tener una doctrina. El profeta de Dios dice en el en el sermón oruga, saltón, revoltón y langosta, predicado el 23 de agosto del 59, párrafo 19. Pero con todo, una iglesia sin doctrina es como una medusa. No tiene columna vertebral. Así que tenemos que tener una columna vertebral allí. ¿Y cuál es la doctrina? La columna vertebral de cualquier iglesia, la doctrina. ¿En qué es el Espíritu Santo? Predicado el 16 de diciembre del 59, párrafo 8. ¿Saben? Toda doctrina, toda iglesia, si no tiene una doctrina, ustedes no son una iglesia. Ustedes tienen que tener algo que representar, ciertos principios que están sosteniendo, pero ahora es importante tener quien enseñe esa doctrina. Mire, porque la enseñanza es parte fundamental de la estructura de la iglesia, pero también implica una gran responsabilidad. Porque mire, cuando Pablo precisamente en 2 de Timoteo habla de los síntomas, las características, las condiciones del tiempo del fin, él dijo que se amontonarían, no dijo que pastores, ni evangelistas, ni apóstoles, sino se amontonarían maestros. Entonces, mire, porque este mensaje al final de cuentas, ¿a qué vino? Este mensaje no vino a ser prosélitos. Yo no soy un prosélito del William Branham. Yo soy un creyente. Y mire, por eso cuando la Biblia habla en Malaquías 4:5, el Señor en su palabra dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. Mire, esto habla de que el profeta Elías tiene un destinatario. Porque él nunca dijo, yo envío al profeta Elías como tomando una florecita de diente de león. ¿Saben lo que es eso? Y que usted, el viento por ahí se está llevando una semillita por allá. No, sino cuando él dijo, yo os envío, es porque tenía que haber un destinatario. Y Dios lo sabía. Y ustedes en esta noche son parte de esos destinatarios. He aquí yo os envío a Elías el profeta. Ahora, pero ¿cuál era el propósito? Porque mire, como dijo el hermano Branham a un Alexander Dowie, aquel anciano de finales del siglo XIX, principios del XX, él reclamaba ser el Elías. Y hay muchos individuos que yo he escuchado. Bueno, está bien, solamente que yo les pregunto, cuando la Biblia dice que él hará volver o convertirá el corazón de los hijos a los padres, ¿qué es eso? Mire, allí hay un predicador mexicano, usted quizá ha oído hablar, se llama Armando Alducin.
Él tiene unas ideas muy vagas de lo que dice. Imagínense, él interpreta Malaquías 4:5 como que él hará convertir el corazón de los hijos a los padres. Ah, bueno, que va a haber una reunión familiar y el padre se reconcilia con los hijos. Oiga, hermano. Bueno, da risa y es para dar risa. Dijo uno, dice, ¿cómo alguien puede interpretar la escritura de una manera tan vaga, tan laxa? ¿Cómo? Pero nosotros sabemos lo que es convertir el corazón de los hijos a los padres, que ese es el propósito. Ahora, ¿cómo el corazón de los padres, de los hijos, va a ser convertido a la fe de los padres si no saben cómo ser convertidos? Ese es el propósito del mensaje. Ahora, por eso, mire, el profeta de Dios dice en Adopción parte 1, predicado el 15 de mayo del 60, párrafo 6. Enseñar de la Biblia es un poco delicado. Enseñar, un poco. Ustedes saben más o menos, es más o menos como caminar en hielo delgado, lo llamamos. Pero solo sentimos que quizá al llegar a este punto, a este tiempo, pudiera ser bueno en cierta manera traer a la iglesia a lo que pienso, a un ejemplo, a un completo entendimiento posicionalmente de lo que somos en Cristo. ¿Qué es lo que hace la enseñanza de la iglesia? Posiciona a cada persona en el lugar donde le corresponde. Y algunas veces creo que la predicación es una cosa maravillosa, pero algunas veces creo, hermano Willer, que la enseñanza va más allá de eso. Como que es especialmente para la iglesia. Ahora, la predicación por lo general atrapa al pecador, lo trae bajo condenación por la palabra, pero la enseñanza coloca al hombre posicionalmente en lo que él es. O sea, nosotros tenemos que saber para qué estamos aquí, hermano. No solamente para estar sentados en este recinto, tenemos que saber para qué hemos sido llamados y por qué hemos sido llamados y por quién hemos sido llamados. Ahora, por eso a lo que se refiere el mensajero, que es como caminar sobre hielo delgado, tiene un trasfondo debido a que el maestro o el que enseña tiene que saber dónde está pisando precisamente porque va a caminar sobre hielo delgado. Y no solamente para no hundirse él, sino para no hundir a los oyentes. Porque mire, lo mejor ha salido del púlpito, pero lo peor ha salido del púlpito también. Las peores herejías es porque alguien las ha predicado. No las trajo el viento, alguien las tuvo que haber hablado y la gente las toma. Pero ¿cuál es la diferencia realmente? Que uno tiene que ser instruido en la palabra de Dios. Esa es la edad en la cual estamos viviendo. Hoy en día quizá usted no le tenga que poner el puñal aquí en el cuello para que renuncie a su fe. Hoy en día el asunto es más sutil. Porque no es una guerra física, es una lucha espiritual. Ahora, pero también es la parte peligrosa si no se da en el blanco tanto de la Biblia como del mensaje con lo que se está enseñando. Ahora, ¿qué es la enseñanza? Mire, y aquí no me estoy refiriendo a una doctrina en particular, me estoy refiriendo que la enseñanza es la exposición inteligente de la verdad mediante el Espíritu Santo, y ello no deja lugar a la mente y opinión del hombre. Porque una persona puede ser un excelente conferencista y puede hablar de dominar muchos temas, y eso uno en el mundo ha conocido a muchos motivadores que se han dedicado a eso, pero aquí en el cristianismo el asunto es distinto. Que uno tiene que saber, tener que dar en el blanco de la Biblia como del mensaje con aquello que se está enseñando. El profeta de Dios dice en las 10 vírgenes y los 144,000 judíos, predicado el 11 de diciembre del 60, párrafo 38. Ahora, esto puede parecer enseñanza, no estoy muy lejano de ser un maestro, pero la enseñanza es cortante, o sea, tajante. Ese es el don especial en el cuerpo de Cristo. Primero hay apóstoles y luego profetas, luego maestros y evangelistas, pastores, 5 dones ministeriales en el cuerpo, y el enseñar es uno de los dones del Espíritu. Ahora, yo solo tengo que hacer hincapié en lo que veo que es correcto y tratar de traérselo al pueblo y estudiar y juntar las escrituras. Ahora, pero es solo en Cristo Jesús en donde el cuerpo de Cristo será reconocido. Mire,
Esto es maravilloso, hermano. Uno puede, digamos, esto no se refiere precisamente, por eso yo tomé las escrituras al principio, que uno de los requisitos, que voy a decirlo así, que debe tener el perfil de un pastor, es que tiene que ser apto para enseñar. Ahora eso, mire, porque yo tampoco no creo que los ministerios, el profeta dijo que los ministerios no se mezclan. Por eso una persona no puede ser pastor profeta. Eso lo dijo el hermano Branham en el alimento espiritual en su debido tiempo. Ni evangelista profeta, ni maestro apóstol, ni apóstol misionero, ni pastor misionero. Pero a lo que estamos encuadrando es de lo general, lo que significa que la iglesia tiene que ser instruida por el pastor. Ahora, mire, hay una escritura que si uno no la aplica correctamente, parecería que anularía el ministerio de enseñar o de enseñanza. Mire, Isaías dijo aquí en Isaías el capítulo 54, el verso 13 dice: y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Mire, primero comencé haciendo énfasis, bueno, primeramente lo que Pablo fue el que instruye a Timoteo. A aquel mismo, aquello que había enseñado. Por eso mi tema en esta noche es enseñados para enseñar. O sea, una persona antes de enseñar, primeramente tiene que ser enseñado. Mire, el hermano Branham dice que él nunca predicaba del infierno. En un principio dijo porque no lo entendía. ¿Cómo podía él predicar algo que no entendía? Y yo creo que a todos nosotros como ministros, mire, aún el profeta de Dios mismo, él iba de una etapa a otra en su enseñanza. Había cosas, por eso alguien dice, es que el mensaje se contradice. No, claro que no se contradice. Solamente que uno tiene que entenderlo en la etapa que estaba el profeta de Dios. Mire, le voy a poner 2 ejemplos. En 1953, él dijo: yo creo que la evidencia del Espíritu Santo es el amor. Y dijo, y se lo puedo probar con la Biblia. Lo dijo en 1953 en Israel y la iglesia. 11 años después, en Cisternas Rotas, dijo: el Espíritu me corrigió, el Espíritu Santo me corrigió. Y me dijo que ni es el amor, ni es hablar en lengua, sino es recibir la palabra. Ahora, hermano, uno no puede poner a combatir el mensaje con el mensaje. Simplemente uno tiene que entenderlo en los términos que él lo dijo. Todos sabemos en las 10 vírgenes y los 144,000 que él dijo que el jinete del caballo blanco era Cristo. Y ahí está. Pero en los sellos, él dijo las mismas palabras textuales: el Espíritu Santo me corrigió. Hermano, si el Espíritu Santo puede corregir a un profeta, ¿qué no me podrá corregir a mí? Él lo puede hacer con cualquiera porque Él es soberano. Si realmente la persona tiene un llamado de parte de Dios, porque mire, después de todo no es el ministro, es el pueblo. Porque el ministro solamente es el instrumento que Dios usa. Como dijo el profeta de Dios, yo pude haber usado el sol, la luna, lo que él quisiera haber usado, pero a él le plació usar al hombre. Por eso aquí mi énfasis está precisamente en esto que le estoy diciendo. Primeramente en la enseñanza, le decía que estas 2 cualidades de las cuales habla Pablo, las cuales son, se las voy a repetir: la fidelidad, o sea, ser fiel, y la habilidad. La habilidad es tener la capacidad. Porque una persona puede ser fiel a lo que cree, al mensaje, sí, yo creo todo, pero si no tiene la habilidad para enseñarlo, pues no sirve de mucho. O sea, ambas cosas tienen que ir como 2 eslabones, unidos el uno al otro. Ahora mire, entonces, después de todo, el ministerio es enseñado de parte de un profeta para enseñar. Me quedé con esta escritura de Isaías, donde dice: y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Bueno, si uno tomar esa escritura podría decir: bueno, entonces es Dios el que me va a enseñar. Y bueno, sí lo es, pero a través del conducto que él así lo ha diseñado. Mire, incluso Jesús en sus enseñanzas, él citó esta misma escritura. En San Juan 6:45 dice: está escrito en los profetas, y todos
y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Ahora, pero esta escritura se referirá a que es Dios quien le enseñará directamente al individuo, ¿no? Mire, en el sermón a él oíd predicado el 26 de enero del 58, párrafo 16 al 17, después de que la iglesia nace de nuevo y se convierte en la parte de la familia de Dios, Dios no envió un maestro, Él seleccionó al mejor maestro que existía. Él es el Espíritu Santo. Dios nunca tuvo la intención de tener todo tipo de cardenales y obispos sobre nosotros. Ellos son buenos hombres y tienen un cargo, pero el Espíritu Santo es el maestro de Dios. Él es enviado para enseñar. Escuche. Y si el obispo o el maestro en la iglesia es inspirado por el Espíritu Santo, entonces es el maestro enviado de Dios. Si lo niega, tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. En Timoteo 3 está escrito que así sería en este último día. Entonces, el instrumento de Dios pues siempre ha sido el hombre. Mire, no voy a entrar en ese tema porque pues tampoco no estoy interesado en hablar de eso, pero Pablo mismo le dijo a Timoteo que Timoteo, le dijo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Mire, lo que pasa es que a veces uno tiene que encontrar, como le decía, el equilibrio en las escrituras. Cuando el apóstol Pablo les habla a los colosenses, dice que esta carta, o sea, la carta que les escribió a los colosenses, dijo que sea leída a los de la Odisea. Dijo, y la de la Odisea que sea leída a ustedes. Es como si dijéramos, sí, la cinta que predicó a la iglesia ¿cómo le llama? De Colosenses, que también le escuchen los de la Odisea. Y la que predicó a la iglesia de la Odisea, que también le escuchen la de los Colosenses. Esto nos indica que también nosotros tenemos que escuchar directamente la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios hoy en día? Un profeta. Bueno, esa es una parte, es esta parte. Pero Pablo, si él solamente hubiera querido que lo escucharan a él, ¿para qué le dice a Timoteo, a este mismo del cual estamos hablando esta noche, predica a tiempo y fuera de tiempo? Y también dijo que aquellos que gobiernan bien sean tenidos por doblada honra, y más aquellos que se dedican ¿a qué? A predicar y a enseñar. Entonces Pablo nunca denostó el ministerio. Es más, él fue el que habló en Efesios 4:11. Mire, porque hoy en día la excusa, no, es que hay ministros falsos. Hermano, están descubriendo, perdón por la frase que voy a usar, el agua tibia. Así es. Mire, yo le voy a decir algo. Pablo siempre era escritural. Cuando él habla del ministerio quíntuple, aquí en el libro de los Efesios, él no lo habló como una ocurrencia de Pablo. Porque antes de hablar que él constituyó estos 5 ministerios, él dijo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones ¿a quién? A los hombres. Esta escritura, Pablo la toma del Salmo 68:18. Si usted busca la referencia, lo va a enviar al Salmo 68:18. Pero si usted lee todo el Salmo 68:18, no solamente dice que subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y luego pone una coma, dice, y también a los rebeldes. Pero Pablo no estaba interesado en magnificar al ministerio falso. Por eso él solamente tomó la parte que le correspondía al ministerio verdadero. Ahora, por eso Dios siempre va a hablar a través del hombre. ¿Y cuál es la vía? Que la palabra viene al profeta, primeramente. Y yo creo que ningún ministro, estando en su sano juicio, pretendería estar más arriba en revelación y en conocimiento de lo que tuvo este profeta.
Pero esto se despliega a través de un proceso. Mire, en las 7 edades de la iglesia, en alguna exposición de las 7 edades de la iglesia en Esmirna, párrafo 188, dice: en cada edad tenemos exactamente la misma norma. Si es en cada edad, fue la misma norma, la misma medida que se aplicó en Éfeso, es la misma medida que se aplica a nosotros hoy. ¿Cuál es esta misma norma? Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar. Eso es lo que Pablo les recriminó a los corintios. Les dijo, y usa ahí un signo de interrogación, dice: ¿qué? ¿Acaso la palabra llegó a vosotros solos o de ustedes solos salió? Así es. Por eso él dijo: si alguno a su parecer es espiritual o profeta. Y el hermano Branham hace un comentario, ese escritor, y dice: ni siquiera se requiere que sea un profeta, tan solo que sea espiritual. Si alguno a su parecer es espiritual o profeta, reconozca qué es lo que la persona, qué es lo que nosotros habíamos de reconocer, que lo que él habló son palabras del Señor. Ese es el patrón, hermano, es el patrón bíblico. Por eso Dios levanta un mensajero. Pero escucha, ahí no termina todo. Levantado por Dios en un cierto lugar, y luego de aquel mensajero, la luz, ¿cuál luz? La luz que trajo aquel mensajero se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos, o sea, que han sido enseñados para enseñar. Ese es el programa de Dios, hermano, y no se puede cambiar, porque Dios no cambia su manera de pensar respecto a su palabra. Entonces, pero aquí hay un riesgo. Pero desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Hermano, yo creo que hablando de este mensaje a nivel mundial, mucha de la confusión y la discrepancia que existe se acabaría si uno, y yo me cuento aquí entre ellos, si uno como ministro se enmarcara en esto. Que nos ciñéramos en esto, en decir lo que el mensajero ha dicho. Entonces, después de todo, el ministerio es enseñado de parte de un profeta para enseñar. Ese es el patrón de la Biblia. Mire, y el mensaje es muy claro y preciso en cuanto a esto. En preguntas y respuestas, predicado el 12 de enero del 61, párrafo 391. Pero este mensaje que estoy predicando es el verdadero mensaje para este día. Bueno, esto parece muy obvio para nosotros. Bueno, es que él dice que este mensaje que él está predicando es el verdadero mensaje para este día. Mire, el profeta de Dios dijo que el séptimo ángel dijo que él no sabía de otro mensajero que hubiese sido tan cabalmente vindicado como este mensaje. Entonces, dice, y es el último mensaje. ¿Ven ustedes, hermanos, lo que estoy diciendo? Los estoy poniendo a todos ustedes en el mismo lugar donde yo estoy. Mire, les estoy poniendo a ustedes en el mismo lugar donde yo estoy. Mire, voy a hacer aquí un comentario. Este sermón de preguntas y respuestas, realmente usted sabe por qué el profeta de Dios tuvo muchas sesiones de preguntas y respuestas ahí en el tabernáculo y mucha gente lo estaba escuchando. Pero esta sesión de preguntas y respuestas no fue en sí para laicos. Él desde diciembre había dicho que quería tener una reunión ministerial. Entonces esta grabación de preguntas y respuestas fue precisamente para ministros y para diáconos y para síndicos, según lo que él había dicho. Y se ven ustedes lo que estoy haciendo, los estoy poniendo a todos ustedes en el mismo lugar donde yo estoy. ¿A quién? A los ministros. Los estoy poniendo en el mismo lugar donde yo estoy, porque ustedes están igual tan metidos en esto como lo estoy yo. Y luego termina diciendo: ustedes son mensajeros de este mismo mensaje. Ahora,
¿cómo se puede ser mensajero de este mismo mensaje? Diciendo lo que el mensaje dice, desde luego. Y para poder ser fieles al mensaje se tiene que decir solo lo que dicen las cintas, que es algo que se habla. Pero mire, yo creo que aún en esto se malentiende, porque el profeta de Dios dijo, no dijo, ustedes solo oigan lo que las cintas dicen. Si está diciendo, ustedes digan lo que las cintas dicen, es porque es hablar. En Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma, predicado el 17 de marzo del 63, párrafo 106, dice, así que escuchen bien cada palabra, cáptenlo, y si lo están obteniendo de la grabación o algo, entonces quédense estrictamente con la enseñanza que está en esa cinta. No digan nada sino lo que dice la cinta, solo digan exactamente lo que dice la cinta. ¿Ven? Ahora, porque algunas de estas cosas próximamente entenderemos mucho con respecto a esto y el por qué ha sido malentendido. ¿Ven? Estén seguros en decir solo lo que dice la cinta, no estén diciendo otras cosas. ¿Ven? Porque no digo esto de parte mía, es Él quien lo dice. ¿Ven? Y muchas veces la confusión empieza cuando alguien dice, pues fulano de tal dijo que esto quiere decir aquello, etcétera, pero solamente déjenlo exactamente como está. Mire, desde luego, yo tengo respeto por cualquier ministro de este mensaje, pero yo no tengo que ser franco. Para mí la fuente de inspiración no es lo que alguien más diga. Y lo digo con respeto a cualquier ministro. Para mí la fuente de inspiración tiene que ser el mensaje. Y eso no quiere decir que yo no escucho ahí en la iglesia. Nuestro hermano ha estado predicando y tantos hermanos que han pasado por ahí y en convenciones de quiera yo he escuchado otro. No quiere decir que yo en algún momento me cierre a escucharlo al que alguien más dijo. Claro que no, yo lo recibo con gusto. Pero si nosotros tomamos, cada ministro en particular, tomo esto que dice el profeta, y muchas veces la confusión empieza cuando alguien dice, pues fulano de tal dijo que esto quiere decir aquello, etcétera, pero solamente díganlo exactamente como está. En este mismo sermón, el párrafo 386, escuchen bien, permítanme decir esto rápidamente, aún las visiones que Dios nos da aquí son tan mal entendidas. Pero ustedes me oyen decir en las cintas, digan lo que dicen las cintas, digan lo que dicen las visiones. En el sermón tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios, predicó el 18 de julio del 65, párrafo 87. Esto digo yo en el nombre de Jesucristo, no le añadan una cosa, no una sola cosa, no quiten, no quiten, pongan sus propias ideas en ella, o sea, no pongan sus propias ideas en ella. Solo digan lo que dice en las cintas. Ustedes solo hagan exactamente lo que el Señor ha ordenado hacer, no le añadan. Entonces, hermano, esto significa que la fuente de enseñanza para nosotros es la Biblia revelada por el mensaje. Porque mire, el mensaje procedió de la Biblia, no la Biblia del mensaje. Y lo digo con el respeto que el mensaje se merece, porque este mensaje es la revelación de la palabra que nosotros tenemos aquí. Mire, el domingo hablamos en la iglesia algo que para nosotros es tan cotidiano como es la predestinación. Y el profeta en su tiempo, es más, él muchas veces en sus audiencias no quería mencionarla. No me refiero en su tabernáculo, porque él predicaba entre los pentecostales y tantas personas. Y yo digo, bueno, ¿para ellos les sería algo tan difícil creer lo que dice la Biblia? Cuando Pablo habló de ello en Romanos y en el libro de Efesios, ¿dónde está lo indebido en hablar de eso? Si está en la Biblia. Pero ¿por qué la gente no soportaba o no quería escuchar eso? Bueno, quizá por la manera en que ellos mismos habían sido enseñados. Es lo mismo. Por eso, mire, aquí el profeta aún dice, ustedes digan lo que dicen, no solamente lo que dicen las cintas, pero también digan lo que dicen las visiones.
Yo no tengo ningún problema, hermano. Si yo me asumo como creyente de este mensaje, no tengo ningún problema en decir aún en cuanto a las visiones, como el profeta lo dijo. Y le voy a decir por qué. Porque después de todo yo no soy responsable por cumplir nada. Es Él. Y si Él lo dijo, pues yo creo que eso le pone fin al asunto, ¿verdad? Ahora, mire, por eso, como les decía, esto significa que la fuente de enseñanza es la Biblia revelada por el mensaje. Y cuando se enseña lo mismo, entonces el mensaje eleva al ministro a un rango especial a quien permanece fiel a este. ¿Y cuál es? Mire, aquí el profeta de Dios dijo que nosotros, y yo me incluyo entre ellos, somos mensajeros de este mismo mensaje. Hermano, y como decimos en México, que a nadie le quede grande ese saco. Es un traje a la medida. Cualquier predicador. Ustedes, ahora mire, hermano, yo no soy yo tratando de quedar bien con el pastor, o si alguien eventualmente llegara a ver esta transmisión o le están viendo por quedar bien con algún ministro. No, son mis palabras. Yo no estoy aquí tratando de adular a nadie. Son palabras del profeta. Ustedes son mensajeros de este mismo mensaje. Entonces, para que nos asumamos así como mensajeros de ese mismo mensaje. Ahora mire. Entonces, mire, el profeta de Dios dice, le decía que esto lo lleva a un rango en el sermón poniéndonos al lado de Jesús. Predicado el 1 de junio del 62, párrafo 3. Y pensaba que si reuniéramos a un grupo de hombres y a los ministros, los que son aquí nuestros colegas del Evangelio y hombres. ¿Qué es un colega? Un colega es aquel que tiene la misma profesión que otro. Ahora, con esto no estoy diciendo que nosotros ya nos vamos a asumir como profetas. No, reconocemos que solamente hay un profeta para esta edad. Por eso, un profeta mayor. Por eso no reconocemos a ningún octavo ángel ni ninguno de ellos, no importa quién sea y dónde esté. ¿Por qué? Porque sencillamente, mire, y esto no es cuestión de que uno se apasione, estar en contra de algo, no. Pero es sencillamente, si no está en la Biblia, entonces no tenemos por qué aceptarlo. En la diestra de Jesús no había 8 estrellas, había solamente 7. Y cada una de esas estrellas estaban representando a cada uno de los mensajeros, aquellas 7 edades de la iglesia. Por eso, mire, dice el profeta de Dios, y pensaba que si reuniéramos a un grupo de hombres y a los ministros, los que son aquí nuestros colegas del Evangelio y hombres, podíamos hablarnos el uno al otro en la forma que no podríamos hablar ante el público, porque todos somos y somos hombres que entendemos como hombres cristianos. En poniéndonos al lado de Jesús, aquí en el párrafo, pero aquí tengo el 126, dice: recuerden, es sus oraciones por mí. Eso significa que ustedes son mis colegas. Mire, y estoy tomando estas citas porque yo creo que, como dice esa palabra, yo creo que uno no debe permitir que lo estén ninguneando. Así es, amén. Porque después de todo el ministerio, mire, por eso él pudiera haber dicho, Pablo, él hubiera dicho, y yo mismo puse, aunque yo le voy a decir algo, si Pablo hubiera dicho, y yo puse profetas, apóstoles, evangelistas, etcétera, ¿sabe qué? Si él hubiera dicho, yo los he puesto, y yo hubiera dicho amén. Mire, en 1 Corintios 7 él dijo 3 o 4 veces, dijo, pero esto no es el Señor, sino yo. Esto digo, no por mandato de Dios, sino mío. Y eso quiere decir que porque era mandato de él no estaba inspirado. Pero cuando habla del ministerio, precisamente Pablo, él lo pudiera haber dicho porque y si lo hubiera dicho con propiedad. Yo los puse. Pero él nunca se asumió eso. Dijo, y él. ¿Quién es? Dios, el Espíritu Santo. Ahí está en la Biblia, hermano. Por eso, si aquí el profeta de Dios está diciendo que somos colegas, tampoco uno no va a pecar de humilde. No, hermano, yo soy tan pequeño, ¿cómo puedo ser?
No es lo que yo diga o lo que alguien más diga, es lo que Él dijo. Recuerden, sus oraciones por mí. Eso significa que ustedes son mis colegas. Ustedes son mis camaradas. ¿Qué le parece? Mis ayudantes. Ahora este es el mensaje, hermano. Es lo que Él está diciendo. ¿Cómo un ministro se puede asumir como ayudante del profeta? Bueno, si yo lo hubiera dicho, usted tiene todo el derecho de decir, no, yo no lo creo. Y yo quiero decirle que yo no me daría por sentido ni me molestaría. Bueno, está bien, si no me quiere creer, está bien. Pero no lo dije yo, fue el profeta de Dios. Y nosotros juntos ayudamos en el Señor. Y cuando yo esté parado allá frente al enemigo, quiero recordar que soldados fieles y verdaderos que obtienen respuesta a las oraciones por los enfermos y los afligidos, y que esos hombres están orando por mí. Yo soy el que lo necesita, realmente lo necesito, así que todos ustedes oren por mí cuando estén reunidos. No me olviden, en cualquier reunión oren por mí. En el sermón Paradoja, predicado el 6 de febrero del 64, en el primer párrafo, dice el profeta: considero esto en verdad un grandioso privilegio el estar aquí esta mañana para hablarles a estos siervos de Cristo y mis colegas en el Evangelio, compañeros de trabajo. No tengo mucho que decir, no tengo capacidad para hacer eso. Entonces aquí el profeta de Dios ya 3 veces dijo que el ministerio, los ministros, son colegas de Él. Ahora, esto no significa que quien enseña tenga el mismo nivel quien le enseñó. Mire, el profeta de Dios dice en el Evangelismo del Tiempo del Fin, predicado el 1 de junio del 62, párrafo 19: cuando Eliezer salió en busca de una novia para Isaac, él sudó hasta que por fin halló carácter. Recuerden, Abraham lo responsabilizó a él, así como también Dios nos responsabiliza a nosotros, los ministros. Busca a mi novia. Entonces, Dios también, claro, nosotros entendemos que solamente hemos tenido un Eliezer, pero nosotros somos responsables por repetir las palabras de Eliezer para que la novia de Jesucristo pueda venir. Mire, este tipo me refiero al tipo de Eliezer, es un tipo perfecto. Bueno, porque el hermano Branham habló de, mire, solamente hay un tipo en la Biblia en la cual, usted sabe, todos los tipos del Antiguo Testamento eran un tipo de Cristo. El profeta dijo que Adán era un tipo de Cristo. Él dijo que José era un tipo de Cristo. Isaac era un tipo de Cristo, David, Moisés, Salomón, etc. Pero mire, me voy a detener aquí hablando de Eliezer en Isaac. Isaac tipificó tanto la primera venida de Cristo como la segunda venida. En la primera, ¿dónde aparece? En Génesis capítulo 22. Cuando él, en obediencia, Abraham va para ser sacrificado en el monte Moriah, y él mismo llevaba sobre su hombro la leña, llevaba sobre su hombro la cruz. Ahora, aquello solamente era un tipo, porque qué tal si aún Isaac hubiera sido sacrificado, no nos hubiera hecho ningún bien. Ese fue Isaac, tipificando la primera venida. Pero con Génesis 24, 2 capítulos más adelante, está tipificando la segunda venida, cuando Abraham, el padre, envía al siervo Eliezer. Mire, el hermano Branham dice que Eliezer tenía 5 cualidades. Dice que él era leal, verdadero, recto, justo y honesto. Eliezer. Todos sabemos que él oró al Señor y le dijo: Señor, sea que la moza que salga y me dé de beber a mí y a los camellos. Usted sabe que el profeta nos dijo que un camello es una bestia y una bestia es un poder. Dijo, y estaba tipificando al Espíritu Santo.
Pero el asunto no solamente es que la doncella le diera agua de beber al camello. Mire, y hablando precisamente de un camello no es un asno que usted le puede poner una cubeta, ¿se dice aquí cubeta? Un balde de agua. Un balde de agua y con eso ya lo satisface. Un camello es otra historia, hermano. Imagínense usted que ella estuviera metiendo ahí la cubeta o el balde y sacándola y vaciándola, todo lo que le costó, pero fue uno de los requisitos que Eliezer puso, Señor, que sea la mujer, que sea la doncella. Pero no solamente era cuestión de darle de beber al camello, que eso de por sí ya implicaba un gran esfuerzo, pero que me dé de beber a mí. ¿Qué quiere decir? Que uno no puede recibir el mensaje sin recibir el mensajero. El profeta de Dios dijo en el sermón Alimento Espiritual en su debido tiempo, dijo: ha llegado la hora en que el mensaje y el mensajero son uno. Uno no puede separar una cosa de la otra. Pero bueno, todos sabemos que Eliezer fue y dio hoy su mensaje. Pero aquí hay algo. Antes de que él llegara a la casa de los papás de Rebeca, el hermano Branham dice, creo que se llamaba Labán, uno de sus hermanos, cuando él vio los presentes que Eliezer traía, le dijo: pasa, bendito de mi padre. O sea, él estaba encantadísimo con los presentes. El mensaje él no tenía mucho interés, si no es que nada. Y sabe una cosa, solamente Dios para vindicar, y usted lo puede buscar en YouTube, y más en estos días. Hay gente que ni profesan el mensaje, ni quieren tener nada que ver con el mensaje. Pero ¿quién les pagó para que estén hablando del ministerio de William Branham? Y no están hablando mal, le digo. Una mujer, sí, que yo no podía tener hijos. Y una vez William Branham, estando en Colorado, en una reunión en Colorado, me dijo en el discernimiento, y eso está grabado en cinta, que yo iba a tener un hijo. Dijo, y lo tuve. Y no es un hermano del mensaje el que la está entrevistando. Mire, ahora con la elección del Papa de Estados Unidos, usted debería ver cuántas personas que a lo mejor ni cristianismo profesan, se quedaron asombrados con eso, diciendo: es que hubo un predicador norteamericano que profetizó que un papa sería elegido en los Estados Unidos. Para mí lo extraño es que la misma gente del mensaje no lo cree. Pero bueno, pues cada quien puede creer lo que piense que es lo mejor. Pero ¿a qué me refiero, hermano, con esto? De que ellos estaban cumpliendo el tipo de Labán. Que ellos pueden recibir todo lo que puedan decir de William Branham mientras sea sanidad y discernimiento. Hermano, mire, personas aún como Benny Hinn, ese fue uno de los primeros videos que yo vi hace como 10 años, quizá más. Nomás que él confunde el primero y segundo, tercer canal y les llama dimensiones. El hombre, hermano, tiene la audiencia ahí en el filo de la silla, diciéndoles, y yo sé de un hombre, William Branham, dice, el cual le decía a la gente exactamente lo que tenían. Y el hombre está diciendo, miren, y él dijo, miren, allí en YouTube están sus videos. Imagínense usted recomendando que la gente vea, si ustedes quieren verlo. Y él dijo, miren, unos individuos ahí en Canadá, uno que decía que puso cáncer, que tenía cáncer en la tarjeta de oración y estaba mintiendo. Y William Branham le dijo ahí que estaba mintiendo. Y la enfermedad que decía tener, en realidad la tuvo. ¿Quién le pagó a Benny Hinn para que estuviera hablando así de William Branham? Hermano, y yo de verdad, mire, yo ahora en la pandemia hablé sobre eso. Yo al menos en aquel tiempo encontré documentados en el 2020 al menos como 7 personas que están en YouTube en el 2020, ahorita hay mucho más todavía, que estaban hablando de eso. ¿Por qué lo hicieron? Porque dijo Jesús que aún si estos callan, las piedras van a clamar. Ahora, entonces, regresando al tema, entonces mire, dice el profeta de Dios, Dios nos responsabiliza a nosotros los ministros, busca a mi novia. El mensaje ha venido desde luego y él ha sido nuestro Eliezer, pero aquí el profeta de Dios también le da una responsabilidad o una consigna a que los ministros busquen a su novia. Mire, y eso ha sido ha sido el patrón de siempre. Ustedes aquí tienen de vecino al país de Venezuela. Venezuela dio un gran hombre de Dios llamado Oscar Galdona. Nosotros en México nos debemos a él, independientemente que alguien lo reconozca o no lo reconozca.
El hermano Branham estuvo en México en 1956 y toda la gente que estuvo ahí, pues no sabemos. Hay hermanos que me han preguntado, oiga, ¿y usted qué sabe del niño que resucitó? Le digo, pues no sé nada. Han pasado prácticamente casi 70 años. Además, el profeta dice que la mujer era católica. Yo no sé si ella se regresó al catolicismo. No sé si ella a lo mejor aceptó a Cristo. Yo no sé, porque ¿quién va a saber? Cuando los hermanos de Venezuela llegaron a México ya con el mensaje en 1968, ellos no llegaron preguntando, oigan, es más, mire, bueno, no quiero decir esto porque no quiero personalizar nada. Yo recuerdo que años atrás yo escuchaba predicadores en México que decían, es que el hermano Branham estuvo en la Plaza de Toros y yo lo creía y bueno, pero después investigando pues resulta que no era ahí. Y lo voy a decir con humildad, a lo mejor si no fue aparte de los que estuvieron en 1956, 60 años después a lo mejor fui el primero que llegué al lugar. Así es. Por instrucciones de testigos oculares que yo entrevisté y me dijeron, no fue en la Plaza de Toros, fue allí. Amén. Pero lo que me refiero, los hermanos venezolanos no llegaron preguntando, oiga, ¿aquí dónde fue? No, ellos llevaron a traer el mensaje. La primera iglesia del mensaje que hubo fue en la Ciudad de México, del mensaje. Amén. Cuando llegaron con el pastor, le dijeron, oiga, mire, es que William Branham. Él dijo, ¿William Branham? Dijo, yo lo conocí, yo estuve con él en sus campañas. Y al principio él solamente lo aceptaba como evangelista, pero cuando le dijeron profeta, él decía, no. Al final aceptó el mensaje. Pero ¿cómo fue? O sea, pues estoy poniendo esto como ejemplo. A lo mejor nosotros somos los nietos de aquellos, digamos de este sentido, de aquellos que originalmente recibieron el mensaje. Pero ¿cómo lo recibieron? Porque hubo hombres que en un mero acto de fe estuvieron dispuestos a cruzar las fronteras para llevar, al menos aquí en América Latina, el mensaje. Pero ellos ya no están. Pero el patrón de Dios se sigue cumpliendo. Quizá usted nunca escuchó una cinta de William Branham que de pronto le llamó la atención, pero vino a un lugar, vino a la iglesia, y entonces usted comenzó a escuchar la palabra de Dios, el mensaje revelado. ¿Por qué? Cumpliendo la comisión que dijo el profeta de Dios. Dios nos responsabiliza a nosotros los ministros. Busca mi novia. Por eso, esa es la posición inmerecida que el profeta de Dios le ha conferido a cada ministro. Entonces uno debe de actuar en consecuencia, con la seriedad y la responsabilidad que el caso amerita. Porque mire, también el profeta por otra parte advierte algo. En el sermón Preguntas y Respuestas, la ley siendo la sombra, predicado el 16 de mayo del 54, párrafo 8. Dice, si Dios puso Espíritu Santo puso un maestro en la iglesia, entonces si el Espíritu Santo quiere que la iglesia sepa algo, Él hablará a través del maestro. Pues el Espíritu Santo, eso es lo que el maestro está ordenado a hacer. ¿Es así? Ello está ordenado. Ese don está en la iglesia como un maestro y todos deberíamos escucharlo hasta que ese don vaya a demostrar algo que no está ahí en la Biblia. Entonces tenemos derecho a cuestionarlo. Yo creo que ese es un derecho legítimo que Dios le ha dado a cada creyente. Y yo lo digo en esta noche hablando solamente de mi persona. Mire, yo he dicho, porque yo lo creo, que el único que tiene una verdad absoluta es Dios. Yo puedo tener una verdad relativa. ¿Qué quiere decir? Que aún lo que yo estoy hablando en esta noche, parte podría ser verdad y parte no verdad. Y no es porque yo venga con la mala intención de venir a predicar un error. Pero uno lo tiene que asumir, que nosotros no somos omniscientes. A diario estamos como... Yo mismo he tenido que corregir cosas que dije hace 10 años. Y yo creo que eso no demerita la confianza en ningún ministro. Al contrario, a la gente le debería de dar confianza de que el ministro tiene la hombría y la humildad para decir, esto no era como yo lo dije. Y no que uno se empecine a seguir en el error, a sabiendas de que es un error. Por eso, como dijo el profeta, entonces tenemos el derecho a cuestionarlo. Y eso no es ilegítimo, yo creo que es legítimo cuestionarlo. Por eso, mire, aquí el mensajero también le da la facultad, el derecho y la facultad al oyente de cuestionar al maestro cuando éste está enseñando algo que no es conforme a la Biblia o conforme al mensaje. ¿Por qué? Porque la Biblia profetizó que principalmente en estos últimos días se enseñarían cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Es lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá el tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina. Mire, por eso les decía hace unos momentos, esta fue la escritura que el ángel le dijo: cuando salgas de la visión, lee esta escritura. Antes, teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermano, la Biblia no es un libro de fábulas. Por eso yo he dicho, si la Biblia dice que la serpiente hablaba, es porque hablaba. Porque en los libros de fábulas, la zorra le dice al cuervo que tenía el queso en la boca: oye, qué bonitas plumas tienen, muy negras, mira, qué brillantes. Y el cuervo ahí se dejó adular y abrió el pico y le cayó el queso en el hocico a la zorra. Pero cuando la Biblia dice que la serpiente hablaba, es porque hablaba. Y la Biblia no es un libro de fábulas. Por eso nosotros no estamos yendo bajo una fábula. Ahora, ¿cuál es el resultado de una mala enseñanza? Pues es la división del cuerpo de Cristo. Y con esto lo resumimos. Mire, el hermano Branham, en el libro de las edades de la iglesia en Sardis, él habla de un libro que se llama La cosa necesaria, o Una cosa no ser necesaria. A mí me llamó la atención y yo busqué este libro hasta que lo encontré. El autor se llama John Amos Comenius. Y él escribió allá por tiempos de la Reforma. Y él estaba a lo mejor visualizando muchas de las cosas que están ocurriendo en el día presente. Mire, y yo aquí le voy a citar en el capítulo 8, en la página 71 de este libro. Mire lo que él dice: de la multitud de maestros surgen tantas sectas entre los cristianos que los nombres casi nos fallan ahora. El hermano Branham toma esa misma cita y dice en las 7 edades de la iglesia, en la exposición de las 7 edades de la iglesia en Sardis, párrafo 50, él dice, o sea, citando a este hombre, que el gran número de maestros es la causa de la multitud de sectas, para las cuales muy pronto ya no quedarán nombres. Mire, ¿por qué concluyo con esto? Porque esto nos enseña algo. Porque recuerde, el tema es enseñados para enseñar. Y estamos tomando ambos lugares ambas caras de la moneda. Que realmente hay una sana doctrina, que está siendo enseñada correctamente. Y nosotros, como decíamos, para definir si es sana doctrina o no, bueno, es que tiene que estar basada en la Biblia y el mensaje. Por eso mi confianza, hermano, como digo, yo con ojos cerrados le creo a lo que el profeta de Dios dijo. ¿Por qué? Porque él siempre nos regresó a la Biblia. El mensaje nunca lo va a sacar a la Biblia, siempre lo regresa a la Biblia. Y mire, hay cosas que uno de pronto a lo mejor no entiende y no estamos obligados a entenderlas, pero lo que sí estamos obligados es a creerlas. Yo le voy a decir algo, porque cuando una persona abre su corazón a la palabra de Dios o lo que dice el mensaje, y de principio no puede entender de qué se trata, Dios, siendo justo, Él por su palabra está obligado a revelarle la verdad. Pero cuando una persona de principio, porque quizá no suena igual que sus ideas, lo rechaza y la misma persona se bloquea, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo Dios puede revelarle algo a alguien en contra de la propia voluntad de la persona? Uno tiene que tener esa buena disposición. Así que, hermano, entonces el ministerio quíntuple de este mensaje ha sido bien enseñado, pero ahora le corresponde enseñar bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en esta escritura que tomamos al principio. Que lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hermano, este es el plan de Dios para este tiempo. El profeta usó en las edades de la iglesia la palabra instruidos, que de este mensajero saldrán hombres que serán fielmente instruidos, pero tomando las palabras que el Señor le dijo, o que Pablo, mejor dicho, le dijo a Timoteo, entonces nosotros tenemos que ser enseñados para poder enseñar.
Y mire, yo le digo una cosa, cada vez que uno predica la palabra, uno siente el peso de la responsabilidad, porque yo no soy un animador que tenga una audiencia que de pronto ahí le esté diciendo cosas para hacerlos que se sientan bien. ¿Sabe usted por qué? Porque la mejor audiencia que hay es a la que uno le está predicando, porque es la novia de Jesucristo, ni más ni menos. Es a ellos, son a los escogidos, es por los que Cristo murió, por los que Él dio su sangre. Entonces, hermano, lo mínimo que la novia de Jesucristo requiere es la palabra de Dios. Por eso uno es enseñado para poder enseñar. Yo espero que esta noche estas cortas palabras hayan sido de beneficio para ustedes, y si es así, entonces podré decir que el propósito fue cumplido. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer a nuestro Dios. Padre, te agradezco en esta noche, Señor Jesús, porque tú me has dado una vez más la oportunidad de presentarme ante este pueblo, Señor, para poder hablar estas palabras, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, si yo no fui capaz de poder exponerlas tan claramente, yo te ruego, Dios, que sea tu Espíritu Santo aquel que las revele en el corazón de cada creyente, Señor. Pero es tan importante que uno pueda ser enseñado para poder enseñar, Señor. Padre, tenemos la palabra profética más permanente, la cual fue traída por tu siervo, la palabra revelada, Señor. Ella es la fuente de inspiración. Es lo que tú, Señor Jesús, has hablado para que tu novia pueda ser alimentada, Señor Jesús. Bendice al pastor de esta iglesia, bendice a los hermanos que fielmente, Padre Celestial, han soportado, han apoyado esta causa, Señor Jesús. Padre, y algún día, Señor, la eternidad mostrará los frutos de este ministerio, Señor Jesús, cuando parte de esta iglesia, Señor Jesús, porque yo no sé quiénes son y cuántos son, solamente tú lo sabes, Señor, pueda ser parte de esa novia gloriosa, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad que tú me has dado de poder estar aquí y poder hablar de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes.